en las relaciones matrimoniales a veces hay esa lucha porque las esposas no quieren ser tan dependientes del esposo y el esposo no quiere ser tan dependiente. Ese es el problema. ¿Ah? De que tenemos que ser muy dependientes. Entonces ahí es donde viene el trato de Dios con nosotros. Y eso pasa con el dinero. El dinero tiende a producir esa independencia. O sea, ¿qué significa en realidad? ¿Qué es en sí la avaricia? Porque fíjate que es un pecado tan grave, gravísimo delante de Dios, muy grave. En estos días, el propósito de esta conferencia, este fin de semana, Dios pretende, y es el sentir que tuve de parte de Él, que una vez terminemos el día de mañana, si alcanzamos a terminar, porque tenemos mucho material, vamos a hacer todo lo posible, pues la percepción que tengamos nosotros hoy acerca de la vida y acerca del dinero o acerca de las cosas materiales o aún acerca de los talentos, los dones, deben cambiar. Esa es la idea. La idea es que mañana en la tarde podamos salir, después de terminar todo este ciclo de charlas, con una visión diferente a la que teníamos en este momento, aún como cristianos. Puede ser que seamos creyentes de muchos años, que hemos estado en el Señor por muchos años. Sin embargo, el hecho de estar muchos años en Cristo no nos garantiza de que hayamos sido ministrados de manera un poco más profunda en relación a este tema financiero, este tema de mayordomía. Primero, queremos resaltar de que esta palabra, o sea, la parte financiera, el aspecto material, que pareciera no muy espiritual, pareciera que eso no tiene mucho que ver con Dios, pero sí tiene que ver bastante, porque este tema afecta de una manera importante por ejemplo, nuestra vida matrimonial, nuestra relación de hogar, nuestra relación de pareja puede afectarlo. De hecho, muchas veces como pareja podemos tener confrontaciones o resentimientos o dificultades, y el origen pudiera ser aspectos materiales, sí, o pudiera ser aspectos financieros. También este tema puede afectar de manera directa nuestras relaciones con otras personas. Por ejemplo, nuestras relaciones en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, o nuestros jefes, o nuestros subalternos, o aún socios, si tenemos socios, también pudiera afectarlo. Así que también pudiera afectar nuestras relaciones en la iglesia. Muchas veces el tema financiero, el tema de mayordomía, el tema de las cosas materiales pueden afectar las relaciones entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Así que, como vemos, este tema de la finanza es un tema muy importante, porque como también veíamos esta mañana, también debería afectar de una manera positiva nuestras relaciones con los hijos y los hijos con los padres. Así que es un aspecto que es de mucha importancia para el reino de Dios, y por eso Dios puso en nuestro corazón dedicar un tiempo a estudiar esta palabra. Una vida financiera desordenada, el tener una vida financiera desordenada trae consecuencias en nuestra vida, y una de esas consecuencias se van a reflejar en nuestro carácter, en el carácter de nosotros como creyentes, como cristianos. Por ejemplo, una vida financiera desordenada pudiera producir estrés en nuestra vida, pudiera producir ansiedad, pudiera producir inseguridades, envidias, angustias, peleas, temores, inestabilidad y muchas cosas que afectan nuestra vida rutinaria, nuestra vida diaria, y obviamente todo eso afecta todo el entorno de nosotros, afecta
todo lo que está alrededor de nosotros, porque si yo estoy estresado, estoy ansioso, obviamente eso se va a expresar y se va a manifestar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Así que es muy importante saber que muchas veces el origen de esta situación personal de nosotros, de este carácter personal, carnal que tengamos, aunque busquemos de Dios, podemos ser personas que estemos buscando de Dios, leyendo la Biblia, orando, reuniéndonos, pero aún así pudiera ser, pero yo busco de Dios, buscamos. Hay familias que buscan mucho de Dios, leen la Biblia, conocen mucha palabra, se reúnen, sirven a Dios, pero viven una vida estresada, viven una vida con muchos conflictos, con muchas ansiedades, y no sabemos, posiblemente que el origen sea este tema financiero, este tema de las cosas, los recursos materiales. Pues tenemos que tener una perspectiva bíblica correcta. En realidad esto lo enseña el Espíritu, ¿no? O sea, vamos conociendo la palabra nos refleja, pero esto lo enseña el Espíritu. Recuerdo cuando nosotros conocimos al Señor, hubo un cambio muy significativo en nuestra vida, en eso, sobre todo en Ramiro, en cuestiones de las finanzas. Era muy estresado, se ponía muy nervioso con eso y muy responsable, pero cuando llegó el Señor a nuestro corazón, Él empezó a cambiar toda nuestra perspectiva con respecto a la vida financiera. Nosotros veníamos de tener una vida pues buena antes, hacíamos muchas cosas, era desordenada porque a veces gastábamos lo que no, como estaba esta mañana, gastábamos lo que no teníamos a veces y más, pero estaba bien, y de repente estábamos mal, y llegamos al Señor cuando estábamos completamente quebrados. Pero el Señor nos llevó a verlo de un punto de vista muy diferente, y eso nos ayudó cantidades. Y yo en todos estos años que llevo en el Señor, ver cómo afecta esta situación en la vida espiritual de los hermanos, aún de la familia, es tremendo. Nunca habíamos tocado mucho de ese tema porque nosotros nos enfocamos mucho en la edificación, enseñar la palabra, pero como dice esta mañana Carol, 2350 versos bíblicos habla acerca de las finanzas y de cómo hacer pues un buen uso de todo lo que Dios nos da, no solamente de las finanzas, sino de los talentos, del tiempo, de todo, abarca todo. La palabra de Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida, es una cosa increíble. Y no solamente 2350 versos bíblicos, Jesús dedicó 16 parábolas a hablar sobre temas relacionados con asuntos terrenales, posesiones materiales o financieros. Incluso pudiéramos decir que Jesús habló más del dinero que del infierno, del cielo y la oración. Parece mentira, pero es así. Lo cual significa que para Dios este tema es muy importante, porque afecta de una manera directa nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual de una manera directa. Nuestras emociones influyen en nuestra vida emocional, porque eso depende mucho, como decía ahora Magda, en qué enfoque realmente tenemos acerca de la vida y qué valor le damos a las cosas. Yo creo que lo primero que Dios trató con mi vida cuando yo vine a Él, lo primero, porque una de las cosas que más me afectaban humanamente y familiarmente y como persona eran las finanzas a mí, en mi caso personal. Y tal vez fue lo primero que Dios, el primer trato que yo tuve delante de Dios, lo primero que Dios comenzó a obrar en mi vida. Una de las cosas más impactantes fue eso. Así que pues de alguna manera Él tenía eso porque Él era el que administraba y hacía todo eso. Yo siempre fui una ama de casa porque pues teníamos esa perspectiva humanamente de que fuera mamá, esposa, ¿no? Una de las cosas que me afectó a mí fuertemente es que dependiera de Él económicamente.
de pedirle hasta para todo. Entonces yo me sentía como una hija. Y como vengo de una familia súper feminista, mi mamá, mi hermana, todo, ganan plata, son independientes, hacen lo que quieren con lo que tienen. Entonces a mí me costó trabajo eso, y aún como cristiana yo lo entendí, pero a veces eso roza, ¿me entiendes? Eso afecta emocionalmente y espiritualmente. Esto es una cuestión del corazón. ¿Qué corazón tenemos? Porque podemos ser buenos cristianos con un corazón engañoso. Por eso la palabra nos dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 al 28, dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. Cuando venimos al Señor, esto fue profetizado, pero se cumple en estos tiempos. Dios tiene que cambiar nuestros corazones. Cuando venimos a Él, venimos con un corazón carnal, un corazón idólatra, un corazón con unas tendencias muy enfocadas hacia lo terrenal. Por lo tanto, cuando venimos a Él, Dios tiene que hacer una cirugía de corazón y cambiar nuestro corazón. En eso consiste la transformación que Dios lleva a cabo en nosotros a través del Evangelio. Sabemos por la palabra que en Romanos capítulo 3 versículo 10 de que no hay nadie que busque a Dios. Este joven rico pensaba que él estaba buscando a Dios, que él estaba agradando a Dios, que él estaba haciendo cosas buenas para Dios y que por lo tanto él merecía la vida eterna. Pero el Señor Jesús lo desnudó en cierta forma y le dejó ver que había algo en él que él no podía con sus fuerzas, no podía con su fuerza de voluntad, por más de que quisiera. Los ídolos son más grandes que nuestras capacidades humanas. Por lo tanto, por esa razón es que necesitamos venir a Jesús. Por esa razón, en vez de entristecernos, en vez de irnos, en vez de rechazar, debemos de humillar y clamar a Él. Si este joven rico se hubiera humillado, hubiera dicho: Señor, perdóname, yo quisiera y no puedo. Se hubiera humillado, hubiera ido al Señor. Por eso el Señor dice después: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso aquí no vamos a confiar en nosotros, no vamos a confiar en nuestras fuerzas. No se trata de tener un aprendizaje intelectual, sino se trata de que Dios gane en nosotros, para que el Espíritu de Dios en nosotros pueda producir esa nueva vida, esa nueva visión, ese nuevo entendimiento y esa nueva percepción acerca de las riquezas o las finanzas. Una de las cosas que sucede con el dinero, y es que el dinero en sí tiene la tendencia a producir independencia. O sea, entre más dinero ganamos, entre más dinero tengamos, más independientes nos sentimos. Incluso humanamente hablando, en nuestra vida natural, en nuestra vida humana, no todo el mundo quiere ser empleado. Por ejemplo, ser empleado, y yo lo digo por mí, yo cuando me gradué en la universidad, ya siendo profesional, comencé a trabajar como empleado en una empresa, y después de un tiempo no muy largo me independicé, porque para mí siempre la independencia era algo bueno, y eso lo fue en cierta manera. Obviamente pasé por muchas etapas de mi vida, pero siempre tenemos la tendencia a ser independientes en todos los aspectos: el aspecto financiero, el aspecto de trabajo, en el aspecto aún en las relaciones matrimoniales. A veces hay esa lucha porque las esposas no quieren ser tan dependientes del esposo y el esposo no quiere ser tan dependiente. Es el problema. ¿Ah? De que tenemos que ser muy dependientes. Entonces ahí es donde viene el trato de Dios con nosotros. Y eso pasa con el dinero. El dinero tiende a producir esa independencia. O sea, por eso nos afanamos y nos esforzamos tanto por ganar, producir, porque entre más yo produzca y más yo tenga, más independiente soy. Pero el problema es que como nuestros corazones son engañosos, la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas, podemos caer en el error de terminar poniendo nuestra confianza en el dinero y no en Dios. Y no en Dios. Sí. Y ese es el problema, que a veces estamos más preocupados
por acumular suficiente, porque entre más yo tenga y más acumule, más tranquilo me voy a sentir, porque sé que tengo suficiente para sostenerme y para mantenerme, y entonces no tengo de qué preocuparme. O sea que, en otras palabras, estamos procurando buscar esa tranquilidad, esa paz a través de lo material, a través de las finanzas. Y ese es uno de los errores que cometemos como creyentes, y eso es una de las cosas que Dios nos va a hablar hoy en esta conferencia. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos dependencia del dinero? ¿Cómo sabemos si nosotros tenemos un problema en nuestro corazón acerca del dinero? La Biblia nos muestra que hay, así como los carros o las máquinas tienen sensores que nos muestran, se prendió este bombillo, quiere decir que hay un problema en tu motor, quiere decir que tienes el aceite bajo, quiere decir te está mostrando un indicador de algo. Bueno, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 12 versículo 34, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, ¿cómo yo sé si el tema del dinero y las cosas materiales ocupan un lugar preeminente en mi vida? Pues muy fácil, las personas que te rodean pueden decirlo por ti. Si tú eres de esas personas que generalmente estás hablando cosas relacionadas con dinero, cosas relacionadas con tu trabajo, cosas relacionadas con tus proyectos materiales, generalmente casi siempre eso es lo que hablas, eso es lo que dices, eso es lo que compartes cuando te reúnes con amigos o con personas, estás hablando de dinero, estás hablando de trabajo, estás hablando de los negocios, estás hablando de lo que sea. Pues eso es un indicador de que eso ocupa un lugar muy muy importante en tu vida, en tu corazón, porque la abundancia del corazón abre la boca. Y por lo tanto tenemos que Dios nos va a ministrar, nos quiere ministrar en que lo primero que nosotros tenemos que revisar como creyentes, como hijos de Dios, es nuestros corazones. ¿Cómo está la condición del corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? Porque hay un problema que es muy bíblico, que está en toda la escritura y de una manera muy fuerte, pero que a veces no lo vemos, y lo vamos a ver por qué no lo vemos. Nos justificamos en eso, y es el pecado de la avaricia. La avaricia es algo que está presente en la mayoría de los cristianos, está presente. Y lo que pasa es que Satanás es muy astuto para justificarnos, para hacernos creer que no tenemos ese pecado, que estamos bien. Tal vez porque no robamos, porque no matamos, porque no cometemos ciertos delitos, entonces no estamos mal. Pero pudiera ser que nos consideremos muy buenos cristianos y estar practicando, viviendo en el pecado de la avaricia. Y es una de las cosas que el Señor hoy nos va a hablar. La avaricia nos lleva a no estar contentos con lo que Dios nos da cada día, como esta mañana la escritura decía, y lo dice la palabra. Tener contentamiento es algo que nos da esa estabilidad espiritual. O sea, sabiendo de que todo lo que tenemos nos lo da Dios. Él nos da, Él nos quita, gloria a Dios. O sea, el tener esta fe y esta confianza en el Señor nos permite tener este equilibrio espiritual y estar tranquilos, sabiendo que no somos nosotros los que proveemos, no son nuestras fuerzas, sino que es Dios el que nos provee todo lo que tenemos, y estar contentos, o sea, estar contentos con la casa, estar contentos con el carrito, estar contentos con los zapatitos, la ropita, todas las cositas que nos da, con el marido. Wow. Una de las cosas que suceden cuando venimos al Señor o el Señor viene a nosotros es que debería haber una convicción de arrepentimiento genuinamente. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, que está en Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjate cómo el Señor nos habla. Nos lo dice, y eso tal vez esta escritura la hemos leído 1.000.000 de veces. Sean nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora. Yo creo que ese versículo corto es un versículo el cual merece mucha meditación, mucha reflexión, que Dios nos muestre a cada uno de nosotros. Amén. Porque aquí en esta conferencia no estamos aquí para señalar a nadie. Es otra cosa que quiero dejar muy claro. Aquí no estamos para juzgar ni señalar a nadie. Esta palabra es para mí y es para ustedes. Amén. O sea, me confronta a mí y los confronta a ustedes. Aquí el propósito de todo esto es que cada uno de nosotros nos veamos a nosotros mismos, no estemos mirando al vecino, no estemos mirando, eso le pega bien a fulano, le pega bien a sutano. No, ¿qué tanto me llega a mí? Y es lo que nos debe preocupar, porque aquí no, si el vecino tuyo es edificado, él va a tener la bendición. Y si tú por estar mirando al vecino no eres edificado, vas a perder la bendición. Amén. Entonces no mires al vecino, no pienses en tu vecino, no pienses en tu esposo, no pienses en tu esposa, piensa en ti. No pienses en tu hermano, piensa en ti. ¿Qué es lo que Dios te hablará ahora? O sea, ¿cuál es tu costumbre? ¿Cómo vives tu vida? ¿Estás acostumbrado a vivir en avaricia? ¿Qué significa eso? Fíjate que Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Fíjate cómo el Señor nos habla de claro, pero a veces no escuchamos esto porque estamos cegados. Estamos cegados por un sistema, estamos cegados aún por la religión. Dice, Dios nos demanda que hagamos morir lo terrenal, entre ellos la avaricia, y especifica que es idolatría. ¿Qué significa en realidad? ¿Qué es en sí la avaricia? Porque fíjate que es un pecado tan grave, gravísimo delante de Dios, muy grave. En estos días el hermano Adam nos trajo una palabra, y yo recuerdo que cuando él estaba comenzando a hablar del tema del estancamiento espiritual, él dijo que una de las razones por qué hay estancamiento espiritual era que es el pecado. Si hay pecado en nosotros. Y este es un caso donde puede haber este pecado puede estar en todos nosotros, y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. A lo mejor ni siquiera pensamos, sí, veramos la paja del vecino, sí, es que fulano de tal sí que es avaro, porque es un tacaño, porque esto, porque lo otro, porque mira, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Y entonces hoy Dios quiere que veamos nuestra propia viga, porque de eso se trata. Por eso les dije yo, no se molesten conmigo, escuchen a Dios, porque esa palabra también es para mí, no solamente para ustedes, para mí también, porque todos estamos en el mismo barco, todos estamos aquí pidiéndole a Dios que nos ayude a prosperar, a llegar, a heredar el reino, a establecer el reino, y esto todo tiene que ver con el reino. Entonces, este pecado de la avaricia es un pecado que puede estar oculto sutilmente en nuestra vida y pudiera estar muy justificado, y puede ser inconsciente también. ¿Qué significa este pecado? Yo te hago esta pregunta, y yo creo que el que diga que no, que tire la primera piedra, no creo que ella la va a tirar. ¿Cuántas veces en tu vida no has estado contento con lo que tienes? ¿Cuántas veces en tu vida estás anhelando cosas que no tienes? O sea, no disfrutas lo que tienes, porque si anhelas, no estás disfrutando lo que tienes hoy. Siempre estamos queriendo más. Si tenemos un carrito, allá no queremos ese, queremos otro mejor. Y uno diría, eso no es malo. Bueno, todo eso lo vamos a balancear bien, pero por ahora te suelto esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos deseando más cosas? Aún como nos explicaba esta mañana la hermana Carol, a los niños les estamos enseñando, ellos no están nunca satisfechos con nada. Desde chiquitos les damos el juguetico y ya lo tiran a un lado, quieren el otro, el que tiene el amiguito. Y entonces como padres vamos y le damos el que tiene el amiguito para que no llore el niño. Y nos damos cuenta que nosotros estamos alimentando a nuestros hijos el pecado de la avaricia. Lo estamos nutriendo. Y para que no se sienta mal delante de los otros niños. Y es más que todo orgullo.
de nosotros, yo diría, ¿no? O sea, es el pecado que hay en nosotros. Por eso es que cuando mi esposa me dice que quiere algo nuevo, yo digo que no. Y lo dice seguidito. Pero para que no alimente el pecado de la avaricia. Porque yo creo que todos pecamos, ¿o no? ¿O hay alguien aquí que pueda decir estoy libre de eso? Yo creo que nadie, todos. Pero ahí está el peligro, ahí está el peligro. ¿En qué proporción está ese pecado en nuestra vida? Por ejemplo, nosotros hoy en día compramos el nuevo iPhone, nuevo celular, y al año sale la otra versión nueva, ya queremos el nuevo. Estamos viviendo una época de consumismo tremendo. Y entonces, no, ya quiero el último que salió. Y nunca estamos contentos con lo que tenemos, siempre estamos. Y al no estar contentos, la pregunta es, aún, no solamente con las cosas materiales, sino que muchas veces no estamos ni contentos con nuestra esposa o con nuestro marido. ¿Cuántas parejas? Y por no estar contentos con nuestra pareja, empezamos a mirar de reojo a otros. Y ahí es donde se siembra el pecado del adulterio o de la fornicación, porque no estamos satisfechos ni siquiera. Entonces, oh sí, yo tengo mi esposa, pero si algún día conozco a alguien mejor, la dejo y me consigo otra. Y por ahí estamos como fishing, como dicen los americanos, pescando a ver qué sale por ahí. Eso es no tener contentamiento. Eso no es de Dios. Pero muchas veces pudiera estar eso inconsciente en nuestro corazón y nos damos cuenta que estamos practicando un pecado muy grave, porque ahí es donde nace el pecado, no en nuestras acciones, sino en nuestro corazón. Y eso es lo que el Sermón del Monte nos enseña, de cómo, y la ley de Cristo, cómo que las cosas nacen de nuestro corazón. El pecado está en nuestro corazón, no en nuestras acciones externas. Amén. Entonces, por eso es que cuando una persona casada está muy mirón o muy mirona, tanto que ve una mujer por ahí bonita, por ahí la ve 2 o 3 veces, o un hombre la ve 2 o 3 veces, y no nos damos cuenta que aún a eso es un pecado de avaricia y de codicia. Y a lo mejor somos practicantes de ese pecado. Tal vez no lleguemos al adulterio, tal vez no, pero estamos practicando el pecado. Porque acuérdate que Jesús dijo que la ley decía: no adulteres, pero yo os digo que si tú miras a una mujer y la codicias, ya has adulterado con ella en tu corazón. Entonces, ese pecado de la avaricia y la codicia es un pecado muy sutil que pudiera estar en la vida de nosotros y no somos conscientes. Y si ese pecado está en nosotros, esa puede ser una de las razones por las cuales nuestra vida espiritual no prospera. Así es. Pasamos 10, 15, 20 años en el Evangelio, escuchando palabras, reuniéndonos, nos exhortan, nos hablan, y como que nos entran por aquí, nos salen por aquí, pero nuestra vida espiritual seguimos siendo carnales, seguimos siendo los mismos, o a lo mejor hasta peores. Y decimos, pero ¿por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si yo busco de Dios? ¿Por qué si yo me reúno en la iglesia, amo a Dios? ¿Por qué sigo así, no prospero? Hay algo que me tiene estancado. Bueno, hoy Dios nos puede estar mostrando que esa puede ser la razón más importante de tu estancamiento espiritual, si ese es tu caso. Amén. Entonces, Dios nos dice, la avaricia es idolatría, nos dicen Colosenses. No debe ser nuestras costumbres sin avaricia. Entonces, la pregunta es normal, es humano que a veces queramos cosas, ¿o no? Es normal, pues. O sea, yo puedo salir y yo quiero esa camisa y me gustó y la quiero. Ahora, tenemos que discernir en el espíritu hasta dónde esos deseos míos son legítimos, son bíblicos, son de acuerdo al diseño y al orden de Dios, o hasta dónde no lo es. Hasta dónde trazamos la línea donde de aquí para allá es pecado y de aquí para acá no lo es. Y eso es lo que vamos a orar, para que Dios hoy a cada uno de nosotros nos alumbre más acerca de este aspecto. Dice la Biblia en Lucas capítulo 12 versículo 15: y les dijo: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La pregunta que nos hacemos hoy: ¿para qué vives tú? ¿Cuál es el propósito de tu vida? No necesitas decirlo, porque no lo digas a nadie, díselo a Dios y no te engañes a ti mismo. Porque puede ser que la respuesta para muchos es que yo vivo
porque yo era uno de esos. Antes de conocer al Señor, yo vivía para el trabajo. Para mí lo más importante era trabajar, proveer para mi familia y prosperar y darle gusto a mi familia y darle una buena vida a mis hijos y levantar a mis hijos y tener bien a mi familia y darnos gustos y vivir una vida agradable. Y uno diría, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué pecado es ese? Wow, sí. La palabra nos dice otra cosa. Claro. Por eso es que, fíjate, para muchos cristianos el trabajo ocupa el primer lugar de su vida, al punto Es un ídolo. que primero es el trabajo que las cosas de Dios. Puede ser que, por ejemplo, no miren a nadie ni piensen en nadie, pero puede ser que hoy tú a lo mejor hayas tenido batallas por venir porque primero tenías cosas de trabajo, oportunidades de trabajo, y después o voy a la reunión o el trabajo, y aquí escogiste. Hay muchas cosas que tenemos que confrontarnos, que Dios tiene que confrontarnos, porque yo recuerdo cuando yo conocí, te lo doy como un testimonio, a veces me da miedo dar muchos ejemplos porque nos va mucho tiempo, pero bueno, este testimonio creo que es importante. Llevaba tal vez un año de conocer al Señor. Como mi esposa lo dijo hace un rato, cuando conocimos al Señor veníamos de una quiebra terrible, quebrados de que no teníamos para pagar la casa, a veces no teníamos para comprar mercado. Nunca habíamos tenido esa experiencia en nuestra vida, nunca hemos pasado por eso, pero en ese momento sí. Estando en esas circunstancias, yo necesitaba el dinero para comer, literalmente, no es un dicho, para comer. O sea, si no llevaba los $100, al día siguiente no había comida en la casa. Y estando en eso me invitaron. En esa época, no sé si lo hay ahora, pero había unos eventos que hacían en estadios en Miami, lo hicieron, que se llama Promise Keepers. No sé si alguna vez estuvieron. Reunían muchos varones en un estadio a alabar a Dios y a hablar del Señor. Iban evangelistas famosos y personas famosas, y era un día. Y a mí me invitaron. La iglesia donde me estaba congregando nos anunció ese evento del fin de semana, sábado y domingo, como decir este evento este fin de semana, pero un estadio, un evento grande. Y yo sentí tanta emoción de ir que dije, yo voy a ir. El viernes estaba haciendo un trabajo a un cliente y salió un vecino y me dijo, mira, ¿será que me puedes hacer? Yo estaba en el negocio de fíjate, yo estudié abogacía en Colombia, soy abogado, luego hice una especialización en administración de empresas, pero el Señor me llevó a trabajar de jardinero, cortando grama, arrancando maleza, sembrando plantas, y lo estaba haciendo por la necesidad. Y estaba yo el viernes haciendo un trabajo y sale un cliente y me dice, ¿tú me puedes hacer este jardín? Porque necesito, la casa la voy a entregar y necesito entregarla bien. Y yo le hice el presupuesto y me lo aprobó y me dijo, lo único es que si me lo vas a hacer necesito que me lo hagas mañana, sábado, porque si no me lo haces mañana no me sirve, porque ya el domingo tenía yo que decidir entre si iba a Promise Keeper o si hacía el trabajo, y ese trabajo me iba a dar como más de $1,000 de ganancia, y no me acuerdo cuánto costaba. Yo no sabía que en Promise Keeper, en ese evento, había que pagar algo para entrar. Pero no es que cobraban la entrada, sino que cobraban porque daban, como era todo el día, daban sándwiches, daban comida, bebida, entonces había que dar un dinero. Y para ese evento, Felipe, que estaba pequeño, no sé si se acuerda, me acompañó, no sé qué edad tenía Felipe. Y llegamos allá, hicimos la cola, y cuando llegamos nos cobraron. Yo no tenía los $20, no me acuerdo si eran $20 o 30 o 10 o 15 o 40, no los tenía, no había. Y yo dije, no tengo la plata. Pues entonces no puedes entrar. Tal vez si quieres haz la cola allá por allá donde entraban los homeless. No estoy, parece chistoso, pero donde entraban los homeless, la gente de la calle. Allá te dejan entrar, pero no te dan el tiquete, o sea que tienes que pasar el día sin agua y sin comida. Y me fui yo con Felipe, hicimos la cola de los homeless y entramos así. Estábamos con la iglesia, fíjate, no lo digo por crítica, pero lo digo para que miremos nuestro corazón. Nadie de la iglesia nos dijo, no, mira, no te preocupes, yo te ayudo, te pago, no. Llegamos, nos hicimos con los hermanos de la iglesia, todos comieron, ni Felipe ni yo comimos. Todos tomaron agua, ni Felipe ni yo tomamos. Pero eso no hizo que ni nos ofendiéramos, ni nos resintiéramos, ni juzgáramos, sino que disfrutamos el día. Lo disfrutamos. Yo no me acuerdo que, me imagino Felipe también lo disfrutó, y fue una bendición. Pero el punto es que yo puse primero eso que la necesidad financiera. Fue una tremenda bendición. El Señor es fiel, como dice su palabra. El lunes siguiente Dios me provee unos trabajos mejores que los que tenía para el sábado, porque incluso
para el lunes o martes me iban a quitar el carro porque no lo había podido pagar y no tenía con qué pagarlo. Y estaban aún arriesgando a eso por darle la prioridad a estar con el Señor. Y el Señor se encargó de proveerme más y todo fue bendición. Porque la vida espiritual y nuestra vida, aún humanamente, consiste en decisiones. Son decisiones que tenemos que tomar a cada instante, cada momento. Y tenemos que tomar decisiones, como decía esta mañana la hermana, por el Señor. Tenemos que considerar qué dice Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros y confiar que el Señor se encarga. No se trataba de que fuera irresponsable, no se trataba de que no trabajara, sino que se trataba de que en un momento dado tuvo que escoger entre eso o lo otro, confiando en la provisión del Señor. Y el Señor siempre se glorifica de una manera u otra. Nosotros lo hemos visto a través de toda nuestra vida. Ha sido una cosa tremenda. Dios es fiel. Por eso vuelve Lucas capítulo 12 versículo 15. Vuelve, fíjate, hay tantas escrituras que nos hablan de la avaricia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos habla tantas veces y cuántas veces nosotros lo hemos escuchado? Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. La escritura dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la vida del hombre, esa es la vida del hombre creado por Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Estamos teniendo esa experiencia en nuestra vida, que buscamos primeramente el reino de Dios y podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. La vamos a ver, hermanos. Tenemos que tener ese corazón, un corazón que cree en Él y confía en Él, y guardarnos de toda especie de mal. Guardarnos una de esas especies de mal es la avaricia. Por eso, una de las cosas que Dios quiere que tomemos mucha conciencia es que sepamos que el dinero nunca nos va a llenar. Y ese es el engaño de Satanás y del sistema. Vendernos la idea de que si tú estás bien financieramente y estás próspero y puedes acumular, vas a ser feliz, te vas a sentir lleno. Pero eso es una mentira de aquí a Pekín, que la creemos muchos y muchos hemos sido engañados por eso y pensamos que en eso consiste nuestra felicidad. O sea, esta pregunta que ¿para qué vivimos? Es muy importante. ¿Y cuál es nuestro propósito? Antes de conocer al Señor, sí, teníamos problemas económicos, problemas maritales, pero siempre, o sea, uno va creciendo, uno de niño tiene visión de algo que quieres en tu vida, casarte, tener hijos, o tener una carrera, o lograr ciertas cosas. Siempre tienes como una expectativa de la vida, y para mí, pues mi vida era casarme, tener hijos, mi casita, mis cositas, esa era. Pero me casé con el príncipe azul, luego se volvió un poquito más oscurito, más clarito. Entonces no era tan azul como yo pensaba. Entonces vas diciendo, bueno, ¿para qué vivo? O sea, yo lo he sabido de otras hermanas que el Señor dentro de nosotros tenemos este pensamiento, ¿para qué vivimos y cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿para qué nací, crecí, me reproduzco, vivo, me visto y luego muero? ¿Y qué? ¿Cuál es mi propósito? Es algo que solamente cuando recibí a Jesús empecé a tener, porque de hecho esto es un proceso hasta el último día de mi vida, de saber que tengo un propósito, que yo no soy solamente como una planta o un animal, yo tengo un propósito. Dios me creó con un propósito y que vivo por algo, no para la abundancia de lo que tengo y de acumular, sino que hay algo más eterno, más sublime, más celestial. Amén. Dios nos habla, por ejemplo, Dios nos habla mucho sobre esto, por algo nos habla. En Lucas capítulo 12, en el versículo 16 al 21 nos habla de aquel hombre rico, quiero resumirlo, Magda, que pues se dedicó su vida a acumular y a producir y a prosperar, dedicó su vida a eso. Pero llegó un momento de su vida en que dijo, en Lucas capítulo 12, versículo: ahora sí, alma, quiétate, disfruta y vas a aprovechar todo lo que has luchado toda tu vida. Y regocíjate. Porque dijo, voy a edificar graneros mayores y guardaré todos mis frutos, y ahora sí voy a dedicarme, como quien dice cuando uno llega al retiro, ¿no?
Cuando uno aquí en este país, la gente trabaja y trabaja, trabaja y siempre está pensando en su retiro. Cuando cumpla 65, 70 años, ya poderse retirar, dedicarse a algunos tienen el sueño de comprarse un RV y dedicarse a viajar por todas partes, a disfrutar, a hacer lo que sea, el sueño que cada uno tenga. Y entonces pues dice, para eso vivimos, para eso trabajamos duro toda la vida. Bueno, este hombre trabajó toda la vida y llegó un momento en que dijo, ahora sí, ya es tiempo de disfrutar, ya es tiempo de regocijarme, ya es tiempo de pasarla bien. Para eso he trabajado toda mi vida. Pero ¿qué pasa? En Lucas capítulo 12, versículo 20, ¿qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Todo eso que hizo y luchó toda su vida fue para otros. Y no los pudo disfrutar. Él no los disfrutó. Me trae el recuerdo, yo he leído en el periódico, una vez, no hace mucho leí en el periódico aquí, un señor, creo que fue un médico, alguien que, una profesional que se retiró. Médico. Fue un médico. Y el día de su retiro dijo, trabajó toda su vida y dijo, ahora sí voy a irme a pasear. Compró un pasaje y se fue para Hawái a tener unas vacaciones, a disfrutar la vida, y se retiró joven, como a los 60 años, y no estoy mal. Jovencísimo. Muy joven, un niñito. Y se fue a Hawái y al día siguiente estaba nadando en el mar y un tiburón se lo comió. Lo mató un tiburón. Salió en el periódico. Sí. Hasta ahí le llegó su retiro, ¿no? Necio. Necio. Ahora, yo hace unos días, ahora que estábamos en Colombia hubo un candidato a la presidencia que casi gana, que fue competencia de Petro. ¿Cómo se llama? ¿Javier Hernández o Hernández? De apellido Hernández. Sí, ¿cómo es el nombre de él? Bueno, nadie se acuerda. Rodolfo. Un hombre muy rico, un hombre muy rico, que empresario, que fue candidato a la presidencia de Colombia, un empresario, y que hizo una campaña muy interesante con páginas sociales y estuvo a punto de ganar. No era un político de carrera, sino un empresario. Y estando en Colombia murió, le dio un cáncer y murió. O sea que si hubiera quedado presidente hubiera muerto. Pero lo que leí en el periódico allá en Colombia es que en el velorio de él había una lámina que decía: Rodolfo Hernández dedicó su vida a hacer dinero para mantener su salud. Y aquí Rodolfo Hernández yace sin dinero y sin salud. Y pues esa es la verdad, esa es la realidad. A veces nos dedicamos tanto a tener y a tener y a tener y a tener y a tener. Cuidamos la salud y todo eso. Y al final todo eso es para otros, porque ni siquiera nosotros lo vamos a poder beneficiar. Por eso el Señor nos habla, ¿cierto? Eso no significa que sea malo tener. Todo esto, o sea, no sé. Otra cosa que les quiero decir, hermanos, no se apresuren a tomar conclusiones hasta el final. Porque el Señor nos va a hablar de unas cosas, pero después nos habla de otras. Sí. Entonces, no se apresuren a tomar todas las conclusiones. Estos son puntos que estamos trayendo. Pinceladas para que los tengamos en consideración. Amén. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate cómo Dios nos dice, todos nosotros como seres humanos tenemos la sensación de eternidad, ¿o no? Todos pensamos que somos eternos. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir un día, pero en el fondo como que pensamos que nunca nos vamos a morir, ¿o no? Ajá. Como cuando se muere alguien, se murió, sí, pero como que eso no es para nosotros. Eso no es con nosotros, sí. ¿Por qué? Porque en cierta manera Dios ha puesto en nuestros corazones esa sensación de eternidad, porque en realidad somos eternos. Nosotros fuimos creados por Dios, pero la verdad es que somos eternos. Aunque estos cuerpos mueren, nuestra alma no muere, nuestro espíritu no muere. Somos eternos, pero esa eternidad podemos pasarla bien o podemos pasarla muy mal. Entonces es muy importante que sepamos que ahora, en este mundo que estamos, en este tiempo que estamos aquí temporalmente en estos cuerpos que tenemos prestados para cumplir un propósito con miras a la eternidad. Sin embargo, muchas veces, muchos de nosotros, siendo cristianos, no estamos pensando así, sino que estamos pensando con miras a lo de ahora, a lo terrenal.
somos cristianos, amamos a Dios, alabamos a Dios, pero estamos pensando tener más, esforzarnos más, estamos pensando nuestras ambiciones y nuestras metas todas son terrenales. Estamos enfocados a lo terrenal, cuando en realidad como hijos de Dios debemos de estar enfocados a la eternidad. No quiere decir que no vivamos una vida aquí y que no cumplamos un propósito aquí. Claro, estamos para un propósito y para muchas cosas más. En esta escritura es muy claro que lo que Dios quiere que alcancemos es a entender una obra, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Él no cambia. O sea, esa obra que Dios ha hecho, que Él ha puesto esa eternidad en nosotros, y necesitamos entender. Por eso es que nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso es que hay palabra, para que poco a poco en el Espíritu vamos entendiendo lo que Dios ha hecho, esa obra que ha hecho, esa obra que hizo del principio y que la va a llevar a cabo hasta el final. Eclesiastés 5:10 nos dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Fíjate, el que ama el dinero no se va a saciar. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. O sea, que a veces pensamos que el trabajar duro y el tener más cosas, el darnos gustos, eso nos va a llenar. No, mentiras. Es una mentira del diablo. Nunca vamos a ser saciados con el dinero. Y entre más tengamos, más queremos tener. Es algo que nunca, es un barril sin fondo. Nunca va a haber frutos, nunca va a haber, es un engaño. Es pasajero, es vano, no queda, no lo podemos palpar ni tocar, o sea, no nos llena, no nos sacia definitivamente. Por eso esta mañana la hermana citaba una escritura en Mateo 6:24 que dice que no podemos servir a Dios señores y a las riquezas. O sea, no podemos tener dos señores. O servimos al uno o servimos al otro, pero no podemos servir a los dos al mismo tiempo. No, pero lo más increíble de esta palabra es que dice: porque aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, no es que amemos a los dos al mismo tiempo. Sí, y claro, y lógico, por los frutos. Si yo sirvo primero al dinero y al trabajo, pues voy a aborrecer, voy a ponerlo primero que las cosas de Dios. Y esa es la prueba. Muchas veces nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos, dejamos de servir a Dios, porque primero está el trabajo, primero está el dinero, o primero está otras cosas. Entonces es una evidencia de que para nosotros es el Señor más importante, es el dinero, más que Dios. Y eso no quiere decir que digamos que no queremos a Dios, pero vamos a aborrecer, vamos a rechazar cosas de Dios por causa del dinero, por causa del trabajo. Peligroso, muy peligroso. Por eso Dios tiene que hablarnos. Vivimos en una sociedad de consumo muy fuerte, donde el mundo, como hablaba esta mañana la hermana, en los celulares, en el internet, en todas partes, nos está vendiendo, mostrando todos los días cosas para comprar, para tener, para gastar. Entonces se nos convierte la vida convertimos la vida en un hábito compulsivo de compras. Tenemos que estar comprando. Ese invento de Amazon ha sido terrible. Por un lado muy cómodo, pero por otro lado, depende del punto que uno lo vea. Por otro lado desastroso, porque imagínate, no es sino hacer así y ya compras y le llegan a la casa las cosas. Sobre todo nosotros que vivimos acá. Pero sí, necesitamos mucho del Señor para tener ese dominio propio. Es un fruto del Espíritu, ¿no? Con todas las cosas que se nos presentan delante, es tremendo. Hay familias que dirán: vámonos de las ciudades grandes para que mi esposa no vea tanto los moles. Se vienen para Lake Placid, llegan a Lake Placid, pero aquí está Amazon. Entonces, Internet, se compra todo en internet hoy en día. Estamos en un mundo de mucho consumismo, tremendo. Si todas estas palabras está escrita hace 2000 años, hermanos. Imagínense si este era un problema hace 2000 años. El problema no es comprar. El problema no es comprar. Podemos comprar, de hecho necesitamos comprar. El problema es por qué estamos comprando y qué nos está motivando a estar gastando plata y haciendo compras. Esa es la parte que tenemos que evaluar delante de Dios.
realmente estamos gastando lo que necesitamos. Y creo que esta mañana también el Señor nos hablaba de eso, que es lo que tenemos que no solamente nosotros vivirlo, sino enseñar a nuestros hijos desde chiquitos a no tener más de lo que realmente necesitan. Pero el problema es que la sociedad de consumo que estamos viviendo nos está vendiendo otra imagen de que necesitamos más y más y más, y muchas cosas que no son necesarias se nos convierten en necesarias. Entonces ahí está el peligro. Pero una cosa que quisiera hacer paréntesis es lo que se habló esta mañana, que es muy importante. No solamente decirle a los hijos, no compren esto, o no se puede estar comprando porque eso es pecado, porque no le agrada a Dios, sino llevarlos a reflexionar, a meditar, a ir a la palabra, al por qué. ¿Qué es lo que espera Dios y por qué lo espera Dios? Eso es muy importante, porque a veces nosotros somos mucho de porque lo dije y ya, y punto, y porque así es y punto. Pero sí enseñarles la palabra de Dios y llevarlos a que ellos mismos vayan experimentando toda esa realidad, que es la única realidad, es el reino de Dios. Fíjate que de todo esto va a depender nuestra eternidad. Por eso es importante que lo tomemos algo como serio, no como interesante y no más, porque de estos aspectos puede depender mucho nuestra eternidad. Así que es bien importante. Ahora, como matrimonio, muchas veces los cristianos estamos manejando el tema de los recursos, las finanzas de una manera desordenada. La palabra dice que somos uno, hombre y mujer en Cristo, por lo tanto ni la esposa debe estar comprando y gastando por su cuenta, y el marido por su cuenta, y cada uno tomando las decisiones por su cuenta. Y si la esposa trabaja y el marido trabaja, a veces dicen es que es mi plata y es tu plata, yo hago con la plata lo que yo quiero, yo lo trabajé, yo lo gané. Eso no es bíblico. Aunque los dos trabajen, debe ser un fondo común, debe funcionar como una unidad, y debe haber una coordinación y un entendimiento mutuo para que todas las decisiones financieras se hagan de común acuerdo, no simplemente cada uno por su cuenta, porque eso no es un desorden financiero que está por fuera del, y eso lo enseña el Señor, lo enseña a través de su palabra, a través de su espíritu. Cuando conocimos al Señor, yo pues estábamos quebrados, como le hemos dicho, y a mí me tocó trabajar, como lo tengo contado porque fue limitadito, porque aquí no le gustaba que trabajara mucho. 10 meses trabajé y nunca, y Ramiro sabe, vi $1 de lo que yo trabajé. O sea, que yo lo haya cogido por mi cuenta y lo haya gastado, sino que todo era para la familia. Y él era el administrador de la familia, por supuesto, siempre tiene que haber la cabeza que administre, pero no lo consideraba que yo me matando, porque era un trabajo duro, era todo el día, entonces tengo que quedarme con algo, ¿no? Yo consideraba, y es algo que también él me ha dado mucho ejemplo, que él todo lo que ha trabajado y lo que ha hecho es para nosotros, para su familia, siempre ha sido así. No es de que para mí, mis gustos, sino que todo ha sido, él ha sido muy buen administrador y me ha enseñado mucho, porque yo no he sido muy buena administradora, pero me ha llevado el Señor a someterme en eso y a ser en el espíritu, en este matrimonio, y a saber, ahora, aunque sí confieso que hay momentos en que me quebranto un poquito, pero entiendo, y es algo de los que muchas personas no entienden del mundo, como mi familia y de todo, de cómo yo me someto y de que parezco una hija de familia y gasto si se puede y si no puedo, y casi como si estuviera pidiendo permiso, pero es necesario, es eso lo que Dios quiere también. Él tampoco gasta así, todo me lo consulta también, todo lo hablamos entre los dos. Por supuesto, él es el que administra. Si ustedes me preguntan ¿cuánto hay en el banco? Ni idea tengo. ¿Cuánto tiene Mr. Ramiro? Ni idea tengo. O sea, de verdad, yo confío. Mejor. No, yo confío, porque saben que una de las cosas que sí el Señor ha puesto mucho en mi corazón es que mi proveedor es el Señor. Amén. Él es el que me provee todo lo que yo necesito, hoy, ayer y siempre. Por ejemplo, hace
varias semanas he estado diciéndole a mi esposa, diciendo, yo quiero comprarme una bicicleta mejor. Estoy esperando que me dé permiso, pero vamos a ver. Estamos viendo a ver en qué momento. Hay esposas muy humildes, ¿no? En el Señor. Entonces, esposas que vienen siempre a su marido con mucha humildad. Mira, ¿será que tú crees que me puedo comprar esta cosa? ¿Cuál? Entonces le muestran en Amazon, tal. Entonces el esposo le dice, pues yo creo que mejor ahorita no. Y entonces a veces hay esposas humildes que dicen, bueno, pero igual la voy a comprar. Y ¡pam! Entonces, no solamente es coordinar y ponernos de acuerdo, sino también someternos los unos a los otros. Amén. Obviamente que para todo eso necesitamos del Señor, necesitamos estar en el Señor, necesitamos orar, necesitamos ser dirigidos por Él, por el Espíritu, para que tampoco se vuelva una crisis o un conflicto, sino que sea una armonía en Cristo. Amén. Pero lo que queremos dejar saber es que es muy importante, es parte de nuestro caminar cristiano. Motiva o desmotiva muchísimas áreas de nuestra vida y nos afecta mucho espiritualmente. Entonces tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y recibirlo y pedir y orarle a Dios para que nos dé la gracia. Amén. Me está pasando como esta mañana, ya el tiempo nos está acabando y todavía falta mucho. Bueno, voy a tratar de agilizar. Ahora la pregunta es, hemos hablado mucho del dinero como muy negativo, ¿no? Como que todo es malo, avaricia, pecado, pero la pregunta es, ¿realmente es pecado tener dinero? ¿Es pecado? ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo ganar? ¿Es malo prosperar? Entonces, pues, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Sí. Primero empecemos por decir que Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Desde Génesis está eso, al principio. Dios nos puso con un propósito, y el propósito es que Dios nos puso aquí para que administráramos esta creación y la guardáramos, para que seamos sus mayordomos. Amén. Como decía esta mañana la palabra, nosotros no somos dueños de nada, Dios es el dueño de todo. Amén. Pero Dios nos creó y nos puso aquí en un huerto para que lo guardáramos y lo administráramos. El huerto es de Dios, la tierra es de Dios, todo es de Dios, pero Dios quiere que tú y yo seamos sus administradores. Entonces, Dios en realidad sí nos ha dado inteligencia, talentos, capacidad, salud, muchas cosas para ser productivos en esa tierra. O sea, no estamos aquí para vivir de perezosos y durmiendo, ni ser tan espirituales que todo el día no hagamos nada por ser tan espirituales, porque eso no es el diseño de Dios. O sea, el dinero en sí no es pecado, tener dinero tampoco es pecado, ser prósperos tampoco es pecado. El problema es cuál es tu relación con el dinero. Tú puedes ser un cristiano que tenga dinero, pero no debe ser ¿cómo es? Un cristiano que el dinero te tenga a ti. En otras palabras, el problema, dice la Biblia, es el amor al dinero, como dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces fíjate, en sí el dinero no es el problema, el tener no es el problema, el que Dios nos provea y nos provea en abundancia no es el problema. El problema es cómo estás viendo tú el dinero y cómo te estás relacionando con el dinero. Si tú amas el dinero y estás viviendo en función del dinero y en función del trabajo, entonces sí estás mal, estás por fuera, estás en pecado, estás practicando el pecado. Y esto es muy delicado porque la Biblia nos dice que nosotros no deberíamos de ser practicantes del pecado. Y tal vez uno diría, yo no practico el pecado porque yo no soy un ladrón, o porque yo no, ¿me entiendes? O porque yo no soy un asesino. Pero a lo mejor estamos practicando el pecado porque estamos practicando el pecado de la avaricia o el pecado de la codicia, ¿no? Porque amamos el dinero y por eso vivimos la vida como la estamos viviendo. Entonces el problema no es el dinero, el problema es cómo
estamos relacionándonos con el dinero. El dinero en sí nos hace falta a todos, porque la verdad es que el dinero nos da cierta comodidad y tranquilidad. Pero por otro lado, el dinero tiene una cara de la moneda buena y una cara de la moneda mala. Por un lado puede ser bueno y por otro lado puede ser destructivo. Entonces tenemos que tener cuidado que el dinero no se nos convierta en algo destructivo espiritualmente, porque incluso en la época de los apóstoles habían cristianos ricos con dinero, y esto está en 1 Timoteo 6, 17 y 18, que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Dios nos prospera. Si Dios nos quiere prosperar y Dios lo hace, qué bueno. El problema es cómo estamos manejando esa prosperidad. Aquí el Señor nos dice, manda que no seamos altivos, o sea, que no, por causa del dinero y la prosperidad no nos sintamos superiores a los demás, o no nos sintamos con un ego más elevado, o que entonces ya somos de una clase social más alta porque tenemos más dinero. Porque muchas veces la motivación para prosperar está ahí. El problema es muchas veces el tener dinero nos lleva a se nos sube, ¿cómo se dice?, la sangre a la cabeza. O sea, nos volvemos, nos sentimos superiores, sentimos que el ego se alimenta, y altivos, y también terminamos poniendo nuestra confianza en el dinero en vez de poner nuestra confianza en Dios. Pero si tú eres próspero porque Dios te prospera, porque Dios quiso prosperarte, dice la palabra, no es pecado que disfrutes tu dinero. Dios nunca dice, mira, si tú tienes dinero no puedes disfrutarlo, sino que por el contrario dice que ponga la confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Amén. O sea, que no es que si Dios nos prospera tengamos que vivir una vida amargada, pues, porque entonces eso es pecado, tener dinero. Pero el punto es, si Dios nos da prosperidad más de lo necesario, ¿estamos siendo generosos? ¿Estamos siendo dadivosos? Buenas obras. ¿Estamos haciendo buenas obras? O no, pues es que estoy ganando más, pero todo es para mí. Para mí, para mi ego, familia, y para mi satisfacción, y para mis gustos, y para mis disgustos, y para lo que yo quiero, y para aprovecharlo, y para mí, para mí, para mí. Entonces ahí estamos en un problema que no es del agrado de Dios. Y desafortunadamente muchas veces la prosperidad produce ese egocentrismo en nosotros, esa altivez en nosotros, y ahí es donde está el problema, que el dinero no dañe nuestro corazón. Y por eso muchas veces Dios impide o evita que nosotros prosperemos, porque Dios conoce tu corazón, conoce Amén. tus debilidades, conoce las mías, y Dios sabe, como un padre, un hijo, sabe hasta dónde, como un niño. A veces hay hijos que sabemos que no les debemos de dar la mejor bicicleta porque le hace daño, sino que le damos la más baratica, o le damos menos porque sabemos que nuestro hijo es débil y eso le va a afectar, y no va a estudiar, en fin, tiene consecuencias. Entonces Dios nos conoce, y por eso nosotros debemos de estar expuestos a que sea lo que Dios quiera. Amén. Sea la voluntad de Dios, y nunca tener el dinero como nuestra prioridad, nunca tener el trabajo como lo más importante, siempre poner a Dios por encima de todo. Más adelante, pues ya vamos a terminar para receso. Les puedo testificar, yo le doy gracias a Dios que podamos hablar esto, porque la verdad es que en no sé cuántos años llevamos en el Señor, Dios ha tratado mucho conmigo en esta área, 27. Y hemos podido ver mucho, podemos dar mucho testimonio de la palabra en este aspecto de nuestras vidas. O sea, que no solamente es algo que lo vemos en la Escritura, sino también algo que Dios nos ha llevado a vivir y a experimentar, y de la cual podemos dar mucho testimonio. Amén. No que hayamos sido perfectos, pero sí hemos caminado mucho en esta. Entonces Dios puede darnos riquezas. Por eso también Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él es el que nos da el poder. Entonces, para entrar en el receso, te voy a dejar con estas preguntas. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón el trabajo en la vida tuya? Sería bueno que un día en tu casa, donde quieras, con una hojita contestaras eso. Realmente, ¿qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa tu familia? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tu vida? ¿Qué lugar ocupa tu satisfacción personal en tu vida? ¿Y en qué lugar está el Señor realmente en tu vida? Para el bien tuyo, para el crecimiento tuyo, para la eternidad tuya, pudieras confrontarte y evaluarte todas estas preguntas. Que puedes pensar que tú estás muy bien, puedes pensar que eres muy espiritual, puedes pensar que eres buen cristiano y tal vez no estés calificando conforme a este diseño de Dios. Amén. Vamos a dejar ahí, seguimos.